Te pedimos que tú seas el que hagas la obra en este lugar, Señor Dios mío. Dependemos de ti en este lugar y no de nosotros mismos, no de ninguna otra cosa, oh Dios mío. Te necesitamos en este lugar, Señor, una palabra tuya, Dios mío. Haz tu obra en este lugar, Dios mío. A ti te adoramos y te bendecimos en este momento, Dios. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti. We worship you, Jesus, and we thank you for what you're going to do in this place. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor Jesús, en nuestras vidas en este lugar, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. El Señor me dio un mensaje, estudiando la palabra, sentí este mensaje a hablar a mi vida, y vamos a tocar este mensaje en este lugar, la mano seca. Si podemos entrar a la Biblia, al libro de Lucas 6 y 10, we're going to enter into Luke 6 and 10, en el nombre de Jesús. San Lucas capítulo 6 y versículo número 10. En Jesus' name, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. Así pueden tomar su lugar, en el nombre de Jesús. Este versículo en San Lucas fue escrito por Lucas, que fue un médico, Lucas, y la perspectiva de él al escribir esto, porque todos los otros que escribieron el Evangelio, Mateo, Marcos, los demás también escribieron de esto que sucedió aquí en Lucas 6 y 10, pero la perspectiva de Lucas fue la de un médico. Y aquí notamos que cuando Lucas está hablando en este versículo, en este capítulo, en Lucas 6, él explica que es la mano derecha a la cual se está refiriendo aquí. Y Jesús le está hablando a un hombre que tenía una mano seca, una mano inválida que no le servía, y era la mano derecha de este hombre, la cual no servía, la cual no tenía función. Entonces, este hombre toda su vida la había pasado con una mano inservible, una mano que no le ayudaba a este hombre. Me imagino porque era la mano derecha que no pudo trabajar, no podía hacer los quehaceres que una persona con dos manos puede hacer, y más bien con la mano derecha, porque a lo regular la mano derecha es la que uno usa. Sí, a veces hay casos en cuando uno usa la mano izquierda, pero casi todos usamos la mano derecha. Es la mano que usamos más para escribir, para hacer todo lo que hacemos para trabajar. Entonces, esto yo me imagino, o se puede decir que este hombre estaba en una situación muy difícil. Estaba en una situación que él no podía cuidar de sí mismo con su propia habilidad. Entonces miramos a un hombre que tenía que depender de otros. Este hombre solamente tenía una mano, y su mano era la izquierda, la cual tenía con función. Pero aquí miramos que Jesús lo notó. Él miró a este hombre. Aunque habían otros en la audiencia, habían otras personas a su alrededor, otros tal vez de categoría más alta, tal vez de más dinero o de más fama, o no sé yo, pero habían otros en ese auditorio. Pero Jesús solamente se fijó en un hombre, y este hombre era un hombre que tenía solamente una mano que le servía, y la otra mano no le funcionaba, y era su mano derecha.
Pero aquí miramos que al mirarlo Jesús, dice, y mirándolos a todos alrededor en el versículo 10, dijo al hombre, extiende tu mano. Entonces uno puede mirar esto, puede escuchar a Jesús decir a este hombre, extiende tu mano, y uno puede decir, o este hombre pudiera haber dicho, ¿cómo puedo yo extender mi mano si mi mano no me sirve? Es inservible, está seca esta mano. Y algunos han dicho, algunos que hablan acerca de este acontecimiento en la Biblia, han dicho como que si tal vez no solamente le afectó a su mano, porque a veces cuando algo nos sucede en la mano, puede también extenderse hacia el brazo. No sé, no están los detalles aquí, pero me imagino que era una condición muy difícil para este hombre. Era algo con lo cual él batallaba todos los días. Nosotros a veces tal vez ni nos damos cuenta de cuánta importancia tiene una parte de nuestro cuerpo, como la mano, como nuestro pie, o si uno pierde uno de los dedos de su pie, ya no más puede caminar fácilmente. Uno hasta se nota cuando uno está intentando caminar, se nota la diferencia. Entonces, eso a nosotros nos dice que cada parte de nuestro cuerpo que tiene función es muy importante por nosotros. Pero este hombre tenía una mano seca y dice la Biblia, extiende tu mano. Y él lo hizo así, dice la Biblia, y su mano fue restaurada. Entonces él, a extender esta mano, al obedecer el llamamiento de Jesús, al obedecer lo que Jesús le dijo que él haga, él hacerlo, se le restauró la mano. Entonces, al simplemente obedecer la palabra, simplemente sin cuestionar o sin hacerle preguntas a Jesús, porque a veces así es como cuando Dios habla en nuestras vidas, puede ser algo que nosotros lo miramos no muy fácil. Podemos mirar en la Biblia, hay diferentes ocasiones, como cuando Abraham y Sara tuvieron a un hijo, ya eran de grande edad, y se miraba como algo imposible, porque ya estaban señores ellos, ya su tiempo para tener hijos se había pasado. Entonces al Dios decirle o prometerles que ellos iban a tener una descendencia grande como la arena que está en el suelo, o como las estrellas que se miran allá hacia el cielo, así le explicó Dios a Abraham. Y Abraham y Sara hasta se rieron de esto, y es por eso que le llamaron a su hijo Isaac, que significa risa. Pero Dios les prohibió el hijo, aunque se miraba como algo imposible. Y aquí también la mano de este hombre era algo que se miraba como imposible, se miraba como algo que no pudiera suceder, y tuvo mucha contradicción Jesús aquí, porque habían fariseos, escribas. Los fariseos eran líderes religiosos que se aferraban tanto a sus leyes, a sus reglas de ellos mismos, y ya ni siquiera eran cosas bíblicas de la Biblia, sino que ellos estaban añadiéndole y tenían sus propias reglas, y se puede decir ya ni siquiera estaban en la Biblia, pero ellos estaban señalándole a Jesús y diciéndole, ¿cómo es que vas a sanar a este hombre en el día de reposo, que era un sábado? El día de reposo era un tiempo para ellos descansar, porque Dios, cuando creó a la tierra, al mundo, cuando Él hizo la creación, el día 6, el día séptimo, el día 7, Él descansó también.
Y la Biblia nos dice eso, por eso es que ellos también tenían esta práctica religiosamente. Pero Jesús les señaló a ellos o les dijo a los fariseos, a los escribas, ¿cómo es que ustedes, si alguno de sus animales está siendo dañado, ustedes van y lo rescatan? Pero este hombre está sufriendo y ustedes no lo quieren ver sanarse. ¿Cómo es que a los animales, si ustedes hacen la excepción en el día de reposo para rescatarlos, porque tienen que ver con su salario, con lo que ustedes tienen para comer, con lo que ustedes tienen para sostenerse? Pero este hombre no les da importancia, pero a Jesús sí le dio importancia. Uno puede decir o puede mirar esta situación y decir, tal vez se va a fijar en alguna otra persona, pero no, Jesús se fijó en la persona necesitada. Jesús se acercó a esa persona que tenía la necesidad. No estaba acercándose o intentando a llamar hacia él a alguna persona que ya lo tenía todo bien hecho, que tenía sus dos manos con función. Pero hay algo muy importante aquí que nosotros podemos ver, que Jesús está buscando a lo que necesita restauración, a lo que necesita ser restaurado, como dice la Biblia aquí. Para eso es lo que Jesús vino, para restaurarnos a nosotros. No vino a sanar al que no está enfermo, o al que no reconoce su enfermedad, o tal vez piense que ni siquiera está enfermo. Pero cuando uno, como este hombre, que era alguien que no podía sostenerse por su propia voluntad, era alguien tal vez que pedía dinero, pedía limosnas, un hombre en necesidad, un hombre en una situación difícil. Fue a él el quien Jesús llamó hacia él, a quien Jesús tuvo compasión de él. Pero con los demás solamente estaban ahí para señalar a Jesús, para criticar a Jesús de lo que él estaba haciendo. Se estaban fijando más en la regla. Y ese es el problema a veces, que uno se puede fijar tanto en las reglas, en los reglamentos, tanto que se le olvida amar a alguien. Y realmente eso es lo que Jesús estaba queriendo demostrarle a estos fariseos, a estos hombres religiosos, porque Jesús no vino solamente a cumplir las leyes y los profetas, pero vino a demostrar la palabra con lo que él hacía, con lo que él estaba viviendo al diario. Él estaba cumpliendo la palabra de Dios, y él quería demostrar que se debería de amar a las personas más que a algún reglamento. Y cuando se aman a las personas, al rato miramos que cuando Jesús se sienta con los discípulos y les explica y les dice, si amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo, todas las demás de las leyes las cumples. Porque en amar a Dios y amar a tu prójimo vas a estar cuidando de ellos y cuidando de ti mismo, en no ofenderse, en no dañarse el uno al otro, en no traicionarse el uno a otro, en no dañarse, en no ofender. Y eso es lo que Jesús estaba explicando aquí en esta ocasión, y para eso es lo que vino Jesús, para demostrarnos esto. Y para ellos se les hacía extraño todo esto, para los fariseos, para todos los que se acostumbraron a la ley de Moisés, porque Moisés vino y estableció los mandamientos, y sí eran importantes y son importantes los mandamientos: no matar,
no robar, todos ellos sí son muy importantes para que nosotros sepamos qué es un pecado o cómo nos ofendemos, cómo podemos realmente pecar. Porque fuera de esos mandamientos uno no sabe que está mal completamente. Uno puede, la conciencia sí lo redarguye a uno y lo hace sentir algo como alguna incomodidad y lo sentimos, pero cuando conocemos que realmente es la ofensa que estamos haciendo, entonces podemos arrepentirnos de esa ofensa, podemos traérselo al Señor y confesarlo. Pero miramos aquí en el mismo libro de Lucas, más allá en este versículo, que Jesús comienza a hablar en el famoso sermón del monte que miramos en la montaña, que Jesús comienza a hablar con la audiencia y les dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, la Biblia dice, Jesús decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Se imagina escuchar esto? Que especialmente hoy en día que eso no se escucha. Lo que todos están allá diciendo afuera, lo que escuchamos o lo que vemos, tal vez se mire en el televisor o en el internet o en cualquier otro lugar. Todos están buscando las riquezas y todos favoran a las riquezas. Y sí, las riquezas lo ayudan a uno, pero aquí lo que Jesús está diciendo era algo o es algo al contrario de lo que los demás están viendo o la normalidad de todos los demás. Dice Jesús, bienaventurados vosotros los pobres. Y no necesariamente está hablando de pobres en dinero aquí Jesús, porque uno puede decir y quedarse y fijarse solamente en el dinero, pero no solamente está hablando en dinero aquí Jesús, sino está hablando en general, pobres. En otra cuenta de otro escritor, creo que fue Mateo, cuando él escribe esto mismo, Mateo dice, los pobres en espíritu. Y esto lo que realmente significa es el que en sí mismo nota su propia pobreza en su persona. Y tal vez pueda ser, no necesariamente es monetario, con dinero, sino que puede ser que uno reconoce su pobreza tal vez en alguna área de uno mismo. Porque yo puedo reconocer mi pobreza en ciertas áreas, en el reconocer que yo no lo sé todo. Y reconozco que soy pobre en esa área, porque reconozco que no lo sé todo. Por eso es que Jesús dice, y alzando sus ojos a los discípulos, les comienza a decir, bienaventurados, o esta persona es bendecida, o esta persona se regocija, es contenta esta persona, porque reconoce su pobreza personal. El que no reconoce su pobreza se levanta en arrogancia y no reconoce que necesita ayuda. Y luego Jesús comienza a decir y dice, porque vuestro es el reino de Dios. El que reconoce su pobreza, el que reconoce su área, su falta, lo que necesita algo más. Esta es la persona bienaventurada. No la persona que ya se siente que lo tiene todo. Esa persona no está bienaventurada y además uno puede decir o reconocer, si yo ya me siento que ya lo logré todo, entonces ya no hay por qué luchar. Y es por eso que a veces uno se queda estancado, porque ya se siente que ya lo logró todo, ya se siente que ya tiene todo lo que ha buscado y no necesita nada más. Pero cuando uno reconoce que hay pobreza en una área de nuestras vidas, que necesitamos ayuda, que necesitamos de Dios, ahí es cuando uno es bienaventurado, porque uno comienza a buscar de Dios, uno comienza a buscar ayuda. Y cuando uno haya esa ayuda, cuando uno encuentre esa ayuda, ahora sí uno va dejando esa
esa pobreza hacia atrás. Pero solamente así es uno bienaventurado en reconocer la pobreza. Y aquí Jesús sigue hablando de las diferentes bienaventuranzas. Y eso es lo que este sermón se llama las bienaventuranzas. Y Jesús le dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. El que tiene hambre, el que no está lleno, no está ya lleno de lo que uno mismo se ha podido a sostener hasta ese momento, pero si tienes hambre, eres bienaventurado, porque dice: porque seréis saciados. No el que ya está lleno. El que ya está lleno podemos hasta mirarlo, por ejemplo, como en una botella de agua. Si ya está llena esta botella, alguna botella de agua, ya no se puede llenar con algo más, porque ya está lleno. Ya no tiene lugar para nada. El que ya ha llegado a lograrlo todo, el que ya se llenó completamente, ya no tiene lugar para nada. Pero Jesús está diciendo: porque seréis saciados. Si aún todavía tienes hambre, si aún no te has llenado completamente, si tienes espacio ahí en tu barriga, en tu persona, si todavía hay espacio en ti, entonces vas a ser saciado, porque el Señor va a llenar ese vacío. El Señor va a saciar esa sed, esa hambre. Y luego dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Si nosotros tenemos algo que nos causa llorar, que nos causa el llanto, Jesús está diciendo: tú eres el bienaventurado, porque por ti vine, por esa persona es por la que Jesús vino. La persona que tiene llanto, la persona que tiene hambre, la persona que tiene necesidad. Y esto se está intentando atraer la atención Jesús, es que Él vino para los que tienen necesidad. Y miramos ahí mucho más que Jesús habla de otras más bienaventuranzas. Y Jesús está tratando de hacerles reconocer. Y aún a nosotros, también a hoy en día, cuando nosotros reconocemos que aún no nos hemos llenado, aún tenemos necesidad, aún tenemos vacío, tenemos hambre, ahí es donde Dios comienza a bendecir, a llenar, a sostener, porque para ellos vino Jesús, para nosotros, por nosotros vino Jesús, por nosotros que tenemos necesidad, no para los que ya lo tienen hecho, porque si aún se mira eso, lo podemos notar en lo común, a diario. Si alguien ya se siente que ya lo logró todo, ya lo sabe todo, ya no más estudia, ya no más busca leer nada, o cuando alguien le quiere enseñar algo, dice: no, ¿para qué? Yo ya lo sé, o yo ya entiendo todo eso, no necesito que me digas nada. Pero la persona que aún se humilla y sabe humillarse y dice: aún no lo sé todo, sí, enséñame o ayúdame, esa persona es la que puede, al rato va a tener más capacidad, porque esa persona aún está abierta a aprender, aún está abierta la persona a conocer más. Y solamente es así cuando también Dios puede obrar en nuestras vidas, porque si no, entonces tenemos la puerta cerrada a Dios, tenemos la puerta cerrada a que Él pueda hacer algo en nuestra vida, algún milagro. No siempre va a ser algún milagro físico, como en ese instante que leímos apenas, que este hombre tenía la mano seca. Fue algo físico, fue un milagro físico, pero no todo milagro tiene que ser físico, el cual Dios hace en nuestras vidas. Si este hombre tenía algo que se podía notar, se podía ver, y es por eso que Jesús lo hizo, para que los demás lo puedan ver, porque ellos aún no podían entender lo más profundo que eso.
estaban todavía en lo por fuera. Solamente estaban mirando lo que se puede ver por fuera. Pero al rato hoy en día Jesús trabaja en nuestras vidas a lo más profundo, en nuestro corazón. Él cambia nuestro corazón, nos da un nuevo corazón y nos da una nueva dirección, un nuevo propósito. Y así es cuando miramos que de repente alguna persona se convierte en otra persona diferente, y es porque Jesús está cambiando el corazón de esa persona, y ya esa persona no más desea las cosas que estaban ofendiendo a los demás, ya no más desea hacer lo malo, sino ahora desea hacer lo bueno, porque eso es lo que Dios hace en la vida de uno. Pero miramos aquí que Jesús está volteando todo al revés, y hay una escritura en el libro de los Hechos que se habla de ello, o se menciona eso, que los apóstoles estaban volteando todo al revés, porque todo lo que este mundo mira como bueno es lo malo. Y hoy en día lo miramos mucho más que antes, especialmente en estos últimos años. Todo se está saliendo, ya no más se esconden, sino que ahora todos los artistas o todos los que están detrás de el entretenimiento del mundo, hoy en día están demostrándose frente de nosotros lo que realmente son. Aunque antes se escondían, pero ya hoy en día ya no se esconden, ya se están por fuera demostrando lo que son. Pero aquí miramos que Jesús les dice: si ahorita estás llorando, vas a reír. Si tienes algún dolor que te está causando llorar, tal vez sea un dolor físico o tal vez sea un dolor en tu corazón, en el alma, al rato vas a reír, porque cuando Jesús comienza a obrar en nuestras vidas, Él sana esa herida, y ahora sí puede uno reír, uno puede sonreír y puede gozarse en cualquier situación, en cualquier circunstancia por la cual uno pase. Y esto es muy cierto, porque cuando dependemos de Dios, no estamos ya dependiendo, uno ya no depende de sus circunstancias. Y así es como uno vive una vida casi como no sé cómo se diga en español, pero un yo-yo, que se tiran al suelo y se va para arriba y para abajo. Y así es como uno vive cuando depende de sus circunstancias. Si es que tengo o no tengo. Cuando no tengo, no estoy feliz. Y cuando tengo, ahora sí estoy contento. Pero cuando uno ya no más está dependiendo de sus circunstancias, sino que depende de Dios, uno tiene o no tiene, uno sigue siendo contento, uno sigue siendo feliz, porque la felicidad o el gozo ahora viene de nuestro Dios. Y así es como uno, solamente de esa manera uno puede vivir realmente con felicidad, con propósito, con un propósito verdadero. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Juan, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y algo muy importante aquí es que si lo confesamos, ahí está la clave. Si confesamos nuestro pecado, no es que nos estemos confesando a algún hombre o a alguna persona. Jesús no está hablando de que le confesemos el pecado a algún hombre, sino que Jesús está diciendo: si se lo confiesas a Dios mismo en oración, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él va a hacer justicia en nuestras vidas para perdonar ese pecado. A nosotros confesarnos, nos estamos humillando,
igual como este hombre con la mano seca, que él extendió su mano. Él pudo haber quedado con su mano así como estaba seca, que no se podía mover, no la podía mover para nada, estaba muerta esa mano. Pero este hombre, él la extendió. Y si nosotros extendemos nuestra confesión hacia Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda la maldad, de todo lo que se ha acumulado ahí sobre arriba de nuestro corazón. Porque eso es lo que sucede cuando uno ha sostenido algún dolor, alguna ofensa en su corazón por tanto tiempo, algún enojo, algún coraje, algo que está ahí adentro, algún pecado, cuando lo sostenemos por mucho tiempo, de repente con el tiempo se va formando más y más sobre ello, pero cuando lo confesamos es casi como estamos siendo limpios de nuevo, como que si todo eso se está removiendo y ahora uno puede caminar más liviano, más como que si pesa menos. Y porque Jesús lo limpia a uno de toda esa maldad, de todo lo que uno ha hecho, lo que uno ha dicho, a cualquier ofensa, no importa lo que sea, Dios lo perdona y Dios nos da otra oportunidad. Pero es cuando nosotros comenzamos a confesarlo, porque aquí es muy importante notar que el escritor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros nacimos con pecado. Cada uno de nosotros, al ser descendientes de Adán y Eva, ese pecado se ha ido por generación en generación, y nuestros abuelos y todo eso se va acumulando en nosotros. Y cuando nacimos, en inglés se llama DNA, en la DNA de uno, no me acuerdo cómo se dice en español, pero en la DNA de uno, ahí está lo que nuestros padres, con lo que nuestros padres estaban luchando, y de repente se va mostrando en nosotros. Y yo puedo decir algo en mí personalmente. Mi padre luchaba con alcoholismo, y eso es algo antes de que yo viniera al Señor y arrepentirme. Yo tuve que luchar con ese mismo demonio del alcoholismo, con ese mismo espíritu del alcoholismo. Yo tuve que luchar con ello, pero solamente cuando lo confesé al Señor, Él me limpió, y ahora esa cadena se rompió, y ya eso que estaba siguiendo de generación en generación, yo no sé qué tan hasta atrás comenzó esa cadena, porque también mi abuelo luchaba con el alcoholismo. Entonces yo no sé hasta cuándo comenzó, pero en algún tiempo eso comenzó y siguió, y luego ahora yo tuve que luchar con ello y se lo traje al Señor. Pero yo no podía hacerlo en mi propia fuerza. Yo no podía solucionarlo con mi propio intelecto. Fui a clases que me dieron, tuve problemas manejando, me quitaron la licencia, todo eso me sucedió, pero aún regresaba a la botella. Pero cuando comencé a escuchar la palabra de Dios, cuando me la predicaron la palabra de Dios, cuando me enseñaron lo que la Biblia decía, y yo comencé a notar en mí lo que estaba mal en mí, al mirar lo que la Biblia decía, a mirar cuán bueno es Dios, cuán santo es Dios, yo comencé a mirar lo que estaba mal en mí, y yo comencé a confesarlo, a decirle al Señor, Señor, límpiame, Señor, ayúdame. Pero tuve que reconocer, tuve que humillarme. Si no me humillo, nada pasa. Si no lo reconozco, si no lo confeso, nada va a pasar, nada pasa. Pero yo al confesarlo, al decirlo, al llevárselo al Señor, es como este hombre que extendió su mano y Jesús se la sanó. Ahí es cuando Dios sana a la herida que nosotros tengamos, porque a veces es una herida que comenzó desde hace mucho tiempo, y a veces ni nos damos cuenta que hay una herida ahí, y de repente nos damos cuenta, por eso es que estoy luchando con esta adicción,
Por eso es que estoy luchando con esto, porque no he dejado ir a esto que me sucedió a cierta edad. Y uno cuando lo deja ir y perdona y se humilla y lo confiesa, es ahí cuando Jesús comienza a restaurar y comienza a limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra alma. Pero se necesita que confesar y traérselo al Señor. Y miramos aquí en Mateo 9:12, también la Biblia nos dice: al oír eso, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Solamente la persona que tiene enfermedad, la persona que tiene necesidad. Para ellos vino Jesús, para nosotros vino Jesús, los que tenemos necesidad. Y sé que hoy en día, pienso yo que todos tenemos necesidad, porque aún miramos el precio de las cosas hoy en día es muy alto, demasiado alto, y necesitamos la ayuda de Dios, y Dios nos ayuda, nos sostiene y nos provee para todo lo que necesitemos. En el libro de Ezequiel miramos aquí, Dios comienza a hablar con un profeta, y en Ezequiel 37 versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Aquí está Ezequiel hablando: y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí estamos mirando a Ezequiel, que Dios, un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, que Dios le da una visión de unos huesos secos, unos esqueletos que estaban ahí tirados, sin vida. Y Dios le dice: vivirán estos huesos. Están muertos, no tienen vida, están secos. Y le hace la pregunta a Dios, al profeta: ¿vivirán? ¿O pueden vivir estos huesos? Le está preguntando a Ezequiel. Y Ezequiel le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, él está diciendo: solamente tú sabes, Dios, si estos huesos pueden vivir, porque yo los estoy mirando aquí y no tienen vida. Con mis ojos lo que yo veo es algo muerto, algo que no tiene solución, que no tiene vida, algo que ya está hecho pedazos, algo que ya está terminado. Pero de esa manera no lo está viendo Dios, y Dios quiere despertar al profeta, y por eso le hace esa pregunta: ¿pueden vivir estos huesos? Le está abriendo el entendimiento, le está abriendo la mente, porque la mente a veces la tenemos cerrada y no podemos ver más allá. Y Dios le está está tratando de hacer este profeta que vea más allá de lo que está ahí frente de él, porque frente de él solamente había muerte, había esqueletos, había ruina. Pero Dios le estaba queriendo ver que él mire más allá. Y miramos aquí que más al rato que Dios le muestra al profeta y le dice: comienza a profetizar. O le dice Dios al profeta, en otras palabras, comienza a predicarles la palabra, comienza a decirles mi palabra a estos huesos secos. Y a él, al comenzar a hablar la palabra de Dios, estos huesos se comienzan a levantarse, y la carne se va formando sobre arriba de estos huesos, y se levantan los huesos y se forma un cuerpo completo, y todos ellos se levantan y tienen vida ahora al escuchar la palabra de Dios. Y esto es muy importante, creo yo, porque es la realidad para nosotros también. Nosotros, al escuchar la palabra de Dios, que trae fe a nuestras vidas, que despierta la fe en nosotros. Porque si solamente nos estamos enfocando en lo que podemos ver, a veces no podemos ver solución en nada. Solamente miramos ruina, solamente miramos
algo que ya no tiene solución, algo que ya está echado a perder. Pero Dios está diciendo al profeta y le dice, predícales la palabra. Y a ellos, al escuchar la palabra de Dios, se van a levantar de nuevo, van a tener vida de nuevo. Y así es como nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Cuando la palabra de Dios nos despierta la fe en nosotros y nuestra visión se abre un poco más. Porque sin la palabra de Dios, sin fe, nuestra visión está muy corta. Y solamente así podemos sobresalir nuestra situación. Solamente así podemos sobresalir la ruina, sobresalir la dificultad, lo que miramos como algo imposible. Pero para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. No hay una situación fuera de su alcance. No hay una enfermedad que Él no pueda sanar. Y es muy importante creer esto, pero para creerlo tenemos que escucharlo, tenemos que leerlo. Y nosotros al creerlo y dejar que esta palabra comience a entrar a nuestro corazón y confesar lo que está a ruina en nuestras vidas, lo que está mal en nosotros, ahí es cuando Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, en nosotros. Y para terminar, solamente quería leer este versículo en Lucas 4:17. Jesús aquí se levanta y al levantarse en un servicio con los judíos, con los hebreos, se levanta Jesús y se va hacia el frente al púlpito. Y abrió Jesús el libro de la Torá y de la ley de Moisés y comienza a leer Jesús. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y abre a profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí cuando Jesús estaba leyendo esta escritura del profeta Isaías, Jesús estaba hablando de Él mismo. Y ellos ni se dieron cuenta hasta que Él terminó. Y Él dijo, yo soy el del cual yo estoy leyendo aquí ahorita. Y no lo quisieron creer, pero es muy importante que Jesús les comienza a decir, y para nosotros también hoy en día, que Jesús fue ungido para darnos a nosotros las buenas nuevas. Dice a los pobres, ahí está otra vez, a los pobres en espíritu, a los que tienen necesidad. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen dolor en su corazón, en su alma, a pregonar libertad a los cautivos, los que están en cautividad, los que están en esclavitud. Y tal vez no esté uno en una esclavitud física, pero hay cautividades de otras formas que lo encarcelan a uno en su situación. Pero Jesús dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Para eso vino Jesús, para nosotros los que tenemos necesidades, no para el que no tiene necesidad o piensa que no tenga necesidad, porque uno tiene que no solamente tener la necesidad, pero también reconocer, porque hay aquellos que están pobres, algunos que están pobres financieramente, no tengan dinero, pero pueden tener arrogancia, pueden ser arrogantes en su pobreza, pero alguno otro puede tener dinero, pero ser humilde y reconocer que necesita a Dios. No se está refiriendo a dinero o a nada de eso, sino que se está refiriendo a una condición, aunque uno tenga o no tenga, aún tener el reconocimiento que yo necesito de Dios.
Yo necesito ayuda. Yo no lo puedo hacer yo solo. Yo no puedo llevar la carga de la vida de hoy en día yo solo, sino que necesito ayuda de Dios. Y ahí es donde Dios comienza a obrar y a ayudar y a formar y a trabajar en nuestras vidas.